Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y diálogo. Esta actividad ha sido gestada por el curso de Práctica Profesional 1, en coordinación con la carrera de Gestión Cultural. Mi nombre es Kendi Corrales, estudiante de dicha carrera, y estaré acompañándoles como moderadora en este espacio. Les informo que esta actividad está siendo transmitida por las páginas de Facebook de la carrera de Gestión Cultural UCR. Con el fin de mantener esa actividad de manera ordenada y ajustada al tiempo establecido, se detallan las siguientes indicaciones generales. Les agradecemos silenciar su micrófono y su cámara durante esta charla. Si tiene alguna consulta, puede realizarla en el chat habilitado de esta plataforma. Al finalizar la actividad, tendremos un espacio para responder a las preguntas recibidas. Sea respetuoso o respetuosa de la opinión de los demás. Todos los aportes son muy importantes. Para esto, le solicitamos indicarnos en el chat de esta plataforma o bien vía Facebook su nombre completo y organización o empresa que representa a la hora de dirigir su pregunta. Para profundizar en el tema de esta charla, tenemos a la expositora Alexa Obando Campos. Alexa es politóloga, investigadora y máster en investigación en estudios socioambientales de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, sede en Ecuador. Es nacida en San José, pero de familia 100% porteña. Experiencia en investigación en equipos transdisciplinarios, en la aplicación de métodos mixtos de investigación y trabajo con comunidades pesqueras, indígenas y campesinas. Es investigadora del Centro de Investigación en Estudios Políticos y docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Durante la maestría, durante su maestría, formó parte del Observatorio en Conflictos Socioambientales derivados de la explotación de minería y petróleo en la Amazonia ecuatoriana. Y para su tesis de maestría, desarrolló una investigación alrededor de las transformaciones en los medios de vida de las comunidades pesqueras en el distrito de Punta Arenas, Chacarita y Barranca, a partir de la paralización de la pesca de arrastre en el periodo 2013 al 2020. Sus temas de investigación están vinculados a ecología política, extractivismo, monocultivos, agroindustria, medios de vida sostenibles, análisis institucional, comunidades pesqueras, políticas ambientales, conflictos ambientales y discursos ambientales. Para abordar el tema de hoy, le cedo la palabra a nuestra expositora, Alexa Obando. Bienvenida, Alexa. Hola, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, ¿está bien? Aquí, listo. Muchas gracias por la invitación a todas y todos. Bueno, la idea un poco es tratar de abordar este complejo tema desde diferentes aristas, ¿verdad? Pero antes de eso, bueno, quería agradecerles el espacio. En realidad es como importante hacer un tipo de evolución de resultados académicos en las zonas en donde uno pues genera investigación. En este caso es importante pues hacer esos enlaces con la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, porque a veces como que esos enlaces se pierden o realmente no se generan las conexiones a partir de los resultados hallados o generados de la investigación. Entonces esto es muy importante. La idea de este conversatorio, de esta charla, es que poder orientar a las y los estudiantes, ¿verdad?, de la carrera de gestión cultural en generar investigación de un tema que ha resonado mucho en medios de comunicación, pero que también creo que atraviesa las cotidianidades de las y los puntarenenses, que es el caso del cierre o la paralización de la pesquería de arrastre. Quiero comenzar esta charla haciendo como tal vez, como contando una anécdota personal, porque creo que es un punto en partida importante para entender por qué es necesario entender la complejidad de los fenómenos socioambientales. En ese caso, allá del 2013, yo posiblemente tenía como 21 años y estaba cursando ciencias políticas, ¿verdad? Del bachillerato. Y bueno, como estaba involucrada en algunas cosas de la política universitaria y de temas ambientales, empezó todo este tema de la pesca de arrastre debido a que pues interpusieron este recurso de amparo, ese recurso de inconstitucionalidad, perdón, para ver si, bueno, si se paralizaba o no el otorgamiento de licencias, etcétera. En ese momento, es importante recalcar
que yo pues participé de una manifestación, me acuerdo, al frente de la Asamblea Legislativa en contra de la pesca de arrastre. Y en ese momento, tal vez, porque claro, cuando uno va creciendo como investigadora, se va dando cuenta de la complejidad de las cosas, ¿verdad? Y que tal vez en ese momento yo no tenía un panorama tan claro y había estado nada más leyendo una versión, porque al final esos son puras versiones. Y luego de que se dio el fallo, ¿verdad? En el 2013, pues las personas celebraron y ya después creo que cada uno, respecto a los que no pertenecíamos al tema pesquero, seguimos con nuestra vida. Años después, en el 2015, resuenan un poco algunas mesas de diálogo que venía implementando el gobierno de Solís Rivera, de que algunas personas los validaban, de que otras no, y que unos sectores pesqueros se levantaron, otros vinieron, ¿verdad? Y bueno, esta polémica, y me empezó a dar cuenta que cada vez que hay un proyecto de ley o alguna iniciativa del gobierno para tocar este tema, empieza el círculo mediático a hacerlo cada vez más polarizado, ¿verdad? Unos a favor, unos en contra, y a partir de ahí empieza como esta pregunta personal, ¿qué pasó después de que se dio el voto, ¿verdad? Que paraliza la pesca de arrastre. Y es ahí que a partir de esta anécdota personal, pero también de las transformaciones que yo desde mi cotidianidad, debido a que mi familia, si bien es, bueno, es porteña, pero no es ligada al sector pesquero, venía contándome respecto a la situación y la crisis socioeconómica que venía presentando Punta Arenas y que se agudiza con la paralización de las licencias, entonces empiezo yo como a mezclar este interés más académico que yo tenía o más de investigación y de curiosidad con este interés personal de saber qué era lo que estaba pasando alrededor de la paralización de la pesca de arrastre, y es ahí como lo postulo como mi tesis de maestría, y específicamente para analizar las transformaciones en los medios de vida de los pescadores artesanales y semi-industriales a partir de las políticas públicas marino-pesqueras en Punta Arenas. Claro, tomo como estudio de caso los distritos de Punta Arenas Centro, Chacarita y Barranca, porque ahí es donde se concentran la mayoría de trabajadores de este sector. Entonces, esta problemática, ¿verdad?, de la paralización de la pesca de arrastre, viene como conjugándose con una situación muy conflictiva en la gestión de los recursos marino pesqueros en el Golfo de Nicoya, y no solo en el Golfo de Nicoya, sino también en sus partes externas. Entonces, bueno, empezamos a ver todo este tema de la sobreexplotación de especies como el camarón y otras especies de valor comercial, artes de pesca y prácticas poco selectivas y a veces hasta ilegales, escasez de fuentes alternativas de empleo dentro de la zona del Pacífico Central, una competencia de espacios y zonas de pesca, la falta de mecanismos de gestión, regulación y ordenamiento pesquero por parte de las entidades encargadas, una regulación centralizada de las políticas pesqueras y pues obviamente a partir de todo esto impactos ambientales y biofísicos que viene experimentando el Golfo de Nicoya, las partes externas y en general los océanos y mares de Costa Rica. Entonces obviamente digamos, toda esta conjugación de problemáticas explota un poco en el Pacífico Central a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 2, 43 y 47 de la Ley 8436 de Pesca y Acuicultura, ¿verdad? En donde dice este fallo constitucional que Incopesca no podrá otorgar nuevos permisos ni tampoco renovar las licencias existentes, pero igual las embarcaciones, digamos, que no se les hayan vencido las licencias, podrán seguir faenando, siempre y cuando, digamos, esta categoría digamos, esta licencia va a ser restaurada siempre y cuando se haga una reforma legal y estudios técnicos científicos que demuestren la sostenibilidad ambiental y social de esta pesquería en Costa Rica. Entonces, obviamente, la reforma legal implicaba la generación de una ley que estuviera respaldada por estudios técnicos científicos. Y bueno, este debate ha estado en medios de comunicación, en debates televisivos, y bueno, eso, hay posiciones a favor, en contra, pero el punto es que, ¿qué genera esta declaratoria de inconstitucionalidad? Una situación conflictiva entre pescadores artesanales, pescadores semi-industriales, el sector ambientalista y las instituciones gubernamentales, porque empieza a haber una competencia entre pescadores por los recursos, porque igual, a pesar de que en el 2013 se paraliza el otorgamiento y renovación de licencias, obviamente, los barcos siguen operando hasta que su licencia se venza. Y entonces todo esto empieza a generar una presión aún mayor a los recursos y un aumento de las desigualdades y la vulnerabilidad. Y eso vamos a verlo más adelante. ¿Por qué? Entonces, esta declaratoria de inconstitucionalidad ha generado un impacto en los medios de vida del sector camaronero y artesanal en Punta Arenas. ¿Y por qué
vinculo al sector camaronero vamos a hablar cuando me refiero al sector camaronero, me estoy refiriendo a los tripulantes, que fue con las personas que yo trabajé, ¿verdad? Porque claro, una cosa importante que entender es que el sector camaronero no es homogéneo, ¿verdad? O no todo es el mismo, porque también siento que hay un sentir, y lo digo desde la experiencia del Valle Central, de que el sector camaronero todos son iguales y no, son bien diferentes. Hay armadores, hay tripulantes, hay peladoras, hay cuerderos, hay rederos, maquinistas, o sea, es una cadena bastante diferente, ¿verdad? Y vinculo al artesanal, porque más adelante vamos a ver cómo la comunidad pesquera implica que las familias que se dedican a la pesca estén constituidas por diferentes flotas pesqueras. Por ende, cuando hablamos de pescadores artesanales en Punta Arenas, posiblemente una familia esté compuesta por personas que trabajan del sector camaronero, personas que trabajan en el sector artesanal, palangre, molusqueros, peladoras, ¿verdad? Entonces no podemos enfrentar a los sectores como si no se complementaran en lo cotidiano. Entonces, a partir de eso me llevó al objetivo general de mi investigación, ¿verdad? Que es analizar los medios de vida y las estrategias de adaptación, porque es importante no solo analizar cómo se han transformado esos medios de vida de las personas de la tripulación camaronera artesanal, sino de las estrategias que ellos han tenido que generar para adaptarse a situación de paralización, ¿verdad? Y esas estrategias son importantes analizarlas frente a las políticas que se generan o no se generan y los discursos que sustentan esas políticas, obviamente relacionadas con pesca de arrastre en el Golfo de Nicoya y sus partes externas en Costa Rica durante el periodo del 2013 y al 2020. ¿Y qué implica esto? Esto ha implicado reconocer un fenómeno socioambiental, no solo de términos económicos, sino también políticos, culturales, sociodemográficos, ambientales, los elementos discursivos que hay alrededor de esta problemática, las políticas institucionales y las estrategias de adaptación. Entonces, ahí vamos viendo, digamos, cómo a partir de una pregunta más personal y más cotidiana que yo me hacía, que había pasado con esta gente, empezamos a armar todo un proyecto de investigación. De los objetivos específicos estaba como profundizar en los discursos y prácticas institucionales y de los diferentes actores. Porque claro, yo quería saber cómo los diferentes actores dentro del conflicto concebían la pesca de arrastre como actividad productiva. El objetivo número 2 era analizar estas transformaciones de los medios de vida de los pescadores frente a esas políticas o intervenciones alrededor de la pesca de arrastre. Y el objetivo número 3 era entonces identificar las estrategias de adaptación de 2 casos de estudio completo. En este caso, las puertas de las asociaciones que me abrieron las puertas para ese estudio de caso fue la Asociación Marinos de San Luis de Punta Arenas, que se ubica en Fray Casiano, y la Asociación Ana Pescaya, que era una asociación que se venía generando en ese momento y integraba prácticamente que pescadores tripulantes, unas cuantas peladoras del sector camaronero. ¿Por qué es importante este tema de investigación? Obviamente a nivel social digamos, los hallazgos de esta investigación puede ser un beneficio para los habitantes locales en el sentido de que los resultados generados, los contactos, los hallazgos pueden dotar de herramientas o generación de insumos, pero también creo que es importante visibilizar una problemática que está presente y calando en un sector vulnerable de la población nacional. Y es también reivindicar la pesca como un hecho sociolaboral y cultural que es muy importante para las comunidades como Punta Arenas. Porque hay veces que se piensa que solo el pescador artesanal tiene un vínculo con el mar y me empiezo a dar cuenta que les guste o no a las personas, los pescadores de diferentes flotas, y no solo hablemos de la semi-industrial, hablemos de palangre, hablemos de la gente que recolecta moluscos, tienen una identidad con su trabajo y eso es muy importante a la hora de generar políticas. Es una investigación importante a nivel teórico académico porque cuando hago la revisión bibliográfica empiezo a ver que sí hay estudios, pero siempre desde una perspectiva biológica, biofísica, de los impactos, de los no impactos, de la sostenibilidad de la red, de las caracterizaciones socioeconómicas, de quién estamos impactando, de la cadena de valor, ¿verdad? Pero no estamos viendo la integralidad de las formas de vida de los pescadores, ni las estructuras socioeconómicas, históricas, políticas que los atraviesan, el rol que juega la pesca más allá de ser un sustento económico, las dinámicas culturales que pueden explicar muchas cosas, las relaciones de poder, las relaciones de clase, de género, de etnia, ¿verdad? Los discursos ambientales construidos y las respuestas que puede dar esta gente ante un escenario de incertidumbre. Respecto al marco teórico conceptual, aquí no quiero ahondar mucho. Rápidamente, es como posicionar una ecología política del mar en el sentido de que es politizar este tipo de espacios. Los mares son espacios políticos
no son espacios neutrales, sino que están revestidos de significados, de relaciones de poder, de juegos, de un montón de intereses económicos y políticos. Entonces no podemos pensar que los actores nada más se vinculan, ¿verdad? Con estos cuerpos de agua de manera neutral, ¿no? ¿Verdad? O sea, el hecho de promover acciones, ya sea de conservación, uso, explotación, manejo, no es una cuestión solo biológica, es una cuestión política que está respondiendo a grupos particulares de interés. Y la ecología política del mar es crítica de las nociones que conceptualicen a las nociones, digamos, que conceptualicen las cuestiones ecológicas de las sociales por separado dentro de las pesquerías. O sea, a la hora de analizar las pesquerías no podemos estar o creer que solo hay que analizar cuestiones económicas o sociales, sino también culturales, sino también ecológicas. Respecto a los discursos ambientales, que es una categoría analítica, ¿verdad? Es que la construcción discursiva de la naturaleza es un producto que es como resultado del poder y el conocimiento, y eso es muy importante porque lo que vamos a ver, el rol del poder y el conocimiento técnico científico es sumamente importante para las intervenciones hacia la pesca de arrastre. Es importante entender a nivel discursivo cómo la naturaleza se produce continuamente. O sea, eso que entendemos naturaleza, o en este caso, lo que entendemos como mar o recursos marinos o recursos pesqueros, ¿verdad? Se produce a través de la formulación, planificación, desarrollo de intervenciones, de investigaciones, entre otro tipo de prácticas cotidianas. Y la última categoría son los medios de vida, que buscan reunir los factores críticos que afectan la vulnerabilidad o la fortaleza de las estrategias de supervivencia individuales y familiares. Es como la gente se adapta a ese entorno, a ese contexto. Entonces, esto es como una parte muy importante a nivel, digamos, metodológico y a nivel, digamos, de la carrera, cómo montar un diseño y una metodología de investigación, ¿verdad? La unidad de análisis, lo que yo quiero ver son los medios de vida y las estrategias de adaptación de los pescadores, ¿verdad? Es un estudio de caso representativo, quiere decir que mis estudios de caso de estas dos asociaciones no quiere decir que se puedan repetir exactamente igual en todas las asociaciones de pesca del país, pero puede dar luces o pinceladas para ver cómo abordar, ¿verdad?, estos fenómenos. Entonces, un caso representativo o típico es un caso ilustrativo que tiene dos escalas de observación. En este caso, los hogares y las asociaciones, ¿verdad? Porque me doy cuenta que las estrategias de adaptación que empieza a generar la gente para resistir la paralización no solo se da mediante las familias, sino también el vincularse en una asociación. Mi unidad de observación, o sea, ¿cómo yo voy a poder ver esto? A través, ¿verdad?, de dos asociaciones, que es la Ana Pescaya y los Marinos de San Luis de Punta Arenas, en los distritos de Punta Arenas, Chacarita y Barranca. Uy, aquí en vez de unidad de observación en el celeste era diseño y es un mix, es un trabajo que incluye técnicas cualitativas y cuantitativas de recolección de información y el corte temporal es del 2013 al 2020. Respecto a las fases metodológicas del proceso de investigación, como todo, son pasos, ¿verdad? La fase 1 obviamente fue la construcción del acercamiento del objeto de estudio. Todas estas preguntas que yo les voy contando surgieron en esta fase metodológica 1, ¿verdad? Y también ahí empecé a contactar con las diferentes asociaciones. Creo que algo muy importante es entender que cuando uno se acerca a comunidades que han sido marginalizadas históricamente, obviamente es muy fácil sentir rechazo al principio, o que esas personas sientan que uno no viene en serio o que uno solo viene a robarles el conocimiento. Entonces, el contacto con la comunidad, con la asociación es fundamental. Entonces siento que ese contacto siempre tiene que ser a raíz de la empatía, a raíz del entendimiento y de decir las cosas claras. Yo espero que cuando yo me acerqué a ellos, yo nunca les dije, voy a venir a resolverles la vida. Yo solo quería venir a visibilizar y a entender un montón de cosas que creo que académicamente y profesionalmente hacen falta, ¿verdad? Y al principio me costó, al principio ellos no querían, no me contestaban los mensajes, y claro, porque en ese momento yo estaba en Ecuador y el vínculo era muy difícil, como estar confiando en una persona que no estás viendo. Entonces fue difícil al principio, pero luego lo logramos. Y obviamente hice entrevistas preliminares con expertos o gente que estuvo involucrada en el tema un poco para conocer cuál era el contexto y cómo se estaba moviendo y la elaboración de un diseño de investigación que fue aprobado por mi maestría, etc. La fase 2 fue la fase como la más rica de todas, como por decirlo así, fue la fase de campo, ¿verdad? La recolección de datos, la visita al campo, también acomodarme a la agenda de las asociaciones y a la gente. No es como que yo les diga, no, yo solo puedo venir el 23. No, si ellos me decían, venga usted
tal día, tal hora yo llegaba, porque es eso, uno se tiene que acomodar a los requerimientos de estas personas, porque ellos trabajan, estudian, hacen cosas, tienen vida, ¿verdad? Y se están manteniendo, entonces, claro, uno se tiene que acomodar a eso, ¿verdad? Después, obviamente, la observación participante, ahí se hizo por medio de que yo participaba en reuniones, en lo que ellos me quisieran invitar, yo iba. La aplicación de instrumentos, la aplicación de entrevistas a miembros de ONGs, a miembros de asociaciones, de instituciones del gobierno, el desarrollo de cartografía participativa, y se creó una tabla para identificar y resumir todas las políticas generadas por la institucionalidad relacionadas a la pesca de camarón. Y luego, bueno, toda esa parte se generó la fase 3, que es como la construcción de las categorías de análisis, del análisis de la información, la redacción del documento principal, que es mi tesis, y obviamente la conclusión del proceso. Esto es un poco más, yo sé, digamos, que esta charla igual es como para, o sea, para la carrera de gestión cultural, pero también para todo público, entonces no me voy a detener mucho aquí. En teoría, cada objetivo específico debe tener una categoría para analizar, ¿verdad? Y yo lo llamé subcategoría, pero la manera en cómo yo lo iba a operacionalizar esa categoría de análisis. En el caso de la primera categoría de análisis del objetivo específico 1, fue discursos ambientales. La del 2, transformaciones en los medios de vida. La del 3, estrategias de adaptación. Y la manera de operacionalizar o ver cómo yo iba a operar esas categorías, digamos, el único ejemplo que les voy a poner, discursos ambientales, cómo define la situación cada actor. Para cada actor, cuáles son las causas de la sobreexplotación del camarón, las valoraciones morales sobre el tema y las soluciones o el tratamiento sobre la problemática. Y así cada categoría tiene sus subcategorías que operacionalizan el objetivo específico. ¿Cómo recolectamos o cómo se recolectaron las fuentes primarias de investigación? Porque claro, con la revisión del estado del arte y todas las cosas que yo venía haciendo, era importante, o sea, yo tenía fuentes secundarias, pero tenía que recolectar mi propia información. Entonces hice observación participante y de entrevistas semiestructuradas. La observación participante es prácticamente adentrarse a las situaciones sociales, ¿verdad? Entonces yo iba a visitarlos, yo estaba en las reuniones, trataba de no intervenir mucho, pero podía participar de preguntas que ellos me hacían o ellas me hacían o de las cosas que ellos querían que yo dijera, ¿verdad? Pero siempre tener un papel activo de mediador, porque claro, hay veces que en las reuniones se peleaban y es parte también, ¿verdad? La aplicación siempre llevaba una guía de observación, creo que el diario de campo, o sea, una libreta donde usted pueda anotar todas sus impresiones, todas las cosas que a usted le generen interés, es súper importante, ¿verdad? Una guía de observación, qué cosas yo me iba a centrar al observar y un registro fotográfico. Gracias a ahí tuve el apoyo de un amigo y mi hermana que estuvieron facilitándome el registro fotográfico. Las entrevistas semiestructuradas, un total de 19 entrevistas con un previo consentimiento informado, ¿verdad? Y son anónimas, o sea, en el sentido de que yo a la hora de citarlas en la investigación no es que pongo fulanita tal, no, pongo una serie de código, ¿verdad? Porque a veces es muy importante, como uno trabaja con población vulnerable o personas que realmente no quieren ser visibilizadas en estos temas, es importante guardar su anonimato, generar un anonimato, ¿verdad? 3 grupos de grandes actores a entrevistar, en este caso pescadores, ONGs, instituciones estatales. Y generé la técnica de muestra en cadena por redes o bola de nieve. Eso de bola de nieve quiere decir como que, por ejemplo, yo entrevistaba a un actor y yo le decía, ¿y usted sabe quién me puede dar más información? Y me decía, sultanito y fulanito. Entonces yo, ok, y me iba a ellos dos. Y ellos me daban 4 actores más, y así. También hice la cartografía social o participativa y apliqué una encuesta. La cartografía social es una práctica por medio de la cual se construye una narrativa a nivel colectivo, ¿verdad? Y se visibiliza cómo nos relacionamos con el territorio. Es una técnica participativa que permite construir, o más bien desafiar los relatos dominantes de cómo la gente interpreta el territorio. Hice 2 talleres de cartografía participativa de 12 a 15 personas, uno con una asociación y otro con la otra, y se generaron 6 productos. Y la encuesta hizo un total de 60 encuestas, el 60% asociados a Ana Pescaya y el otro 40% a Mareos de San Luis. Y digamos, la diferencia entre porcentajes se debió a la encuesta era voluntaria, yo no podía obligar a nadie a participar, no todos se sentían cómodos, estábamos entrando en pandemia, era muy complicado, entonces se hizo lo que se pudo. Y se generó, o sea, sí se llegó a las 60 encuestas que tenía pronosticadas, pero no tal vez al equilibrio o al balance que yo quería. El análisis de la información lo hice mediante la triangulación de todos los datos, o sea, ir viendo qué cosas en común tenían hallazgos de las diferentes técnicas y por medio de un software en donde yo empecé a generar categorías.
Y luego hice un análisis del discurso, ¿verdad? El análisis del discurso lo hice por medio de la revisión de noticias, boletines, comunicados. Se recolectaron, yo no sé, de verdad eran como 500 artículos de comunicados, periódicos, todo digital del periodo del 2013 al 2020, ¿verdad? Y al final lo redujo a 132 fuentes de información porque muchas noticias eran repetidas, muchos decían lo mismo, ¿verdad? Entonces así. Una vez identificados y recopiladas las fuentes, se dio obviamente a leerlas detalladamente y luego analizarlas según su tono. ¿Tiene un tono negativo? Tiene un tono positivo, o sea, quiere decir negativo que está en contra de la reactivación, positivo a favor de la reactivación, neutral, solo comenta lo que está pasando o cuenta lo que está pasando, una nota informativa, y ambiguo es que no se sabe realmente qué está haciendo. Y eso me permitió construir como la manera en cómo la gente interpreta la pesca de arrastre como actividad productiva, que eso se llaman storylines. Es muy importante tomar en cuenta el contexto. Como les venía diciendo, cuando nosotros hablamos sobre pesca de arrastre, es importante entender qué pasa alrededor a nivel sociohistórico y económico en este lugar para que el cierre de una pesquería haya impactado tanto a un lugar. En este caso, es importante entender que, por ejemplo, el Golfo Nicoya es una zona de prácticas pesqueras, ¿verdad? La mayoría de población que está alrededor del Golfo Nicoya se dedica a la pesca como actividad productiva principal, es su trabajo principal. Y a inicios del siglo XIX, este golfo empieza a potenciarse como un lugar estratégico a nivel socioeconómico y de interconexión, ¿verdad? Tiene una importancia biológica porque el golfo tiene unas características biológicas y biofísicas que lo hacen muy especial para la producción de especies comerciales, una importancia ecológica, socioeconómica, productiva y cultural. Y eso a veces es algo que dejamos de lado, la importancia cultural de estas zonas de prácticas pesqueras. Tiene una alta productividad de especies como sardinas, macarelas, pargos, róbalos, camarones, piangos, mejillones, almejas, ostiones y un montón más. Concentra la mayor población de pescadores y actividades relacionadas con la pesca. Aporta un 50 y entre un 50 y un 70% de los recursos marinos que se extraen y se consumen en el país, pero a partir del 86 se identifica una aparente sobreexplotación de los recursos. Y no solo hablemos del camarón, sino otras especies de valor comercial. Por la utilización de métodos de captura no selectivos y también por no permitir la regeneración del cuerpo de agua, ¿verdad? De este estuario como tal. Entonces, desde la década de los 80 se empiezan a emitir normativas con medidas de ordenación en las pesquerías del Golfo para tratar de mermar estos impactos. Ok, reconociendo este contexto, digamos, sociohistórico, cultural y económico del lugar, en este caso el Golfo Nicoya, donde se encuentra Punta Arenas, la región Pacífico Central como región socioeconómica, aproximadamente el 60% de la población de esta región socioeconómica depende de la pesca, que es una actividad que se constituye históricamente de las más importantes para estas comunidades. Sin embargo, esta región del Pacífico Central registra altos porcentajes de pobreza, un 29.79 en el 2019, que era el segundo más alto, creo que solo superado por la región Brunca, pero que al final es parte también de Punta Arenas como provincia. Tiene los mayores porcentajes de hogares en pobreza extrema, el 9.1, una tasa de ocupación para el 2018 del 45%, que es la más baja del país, comparado con el promedio nacional, que era del 54.9. Niveles de escolaridades bajos, donde la instrucción más alta es la educación primaria, con un 23.53, y una tasa de desempleo, donde el tercer trimestre del 2019 se registró una tasa del 14.3, cuando el promedio nacional era del 11.3. Entonces, de acuerdo con la investigación de Fernández, que hacen la zona, digamos, más interna del Golfo de Nicoya, habla de que los pescadores, en este caso los que ella estudia, los artesanales, están como en una especie de círculo vicioso, es decir, que las mismas condiciones de pobreza, de desempleo y baja escolaridad hacen a los pescadores y trabajos asociados altamente dependientes de la explotación de los recursos, porque no tienen otra alternativa. Entonces esto hace que los recursos se vuelvan cada vez más escasos. Brené Spencer, en la investigación que en su tesis del 2018, habla que el bajo nivel de escolaridad de las personas vinculadas a la pesca también se explica porque es un oficio de tradición familiar, donde se incorporan desde temprana edad y es la pesca las que les provee el dinero directo. Entonces hay veces como que la gente dice, es que no entiendo por qué pescan.
es claro, cuando usted hay muchas investigaciones, si quieres se las puedo pasar, que hablan de que la socialización de estas personas desde edades tempranas en la pesca hacen que sea prácticamente su ocupación laboral el resto de su vida. Tal vez ahorita está cambiando, pero antes no era así. Entonces eso los hace altamente dependientes y también y también genera como que haya tanta presión en estos ecosistemas. Rápidamente, para entender la actividad camaronera en el Pacífico, ¿verdad? Porque también tenemos actividad camaronera, tal vez no en arrastre semi-industrial en el Caribe, pero sí existe. Inicia a partir de 1950 por la parte de la flota de arrastre en la parte interna del Golfo de Nicoya. Y este hito en 1950 es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la primera arte de pesca que inicia, o que literalmente como que le da la bienvenida a la pesca en el Golfo de Nicoya, es la misma pesca de arrastre, cuando eran barcos de madera, que hablaba el libro que se movían mediante, bueno, eran barcos de madera como con un sistema de pesca súper rudimentaria. Entonces, ¿cómo vamos a negar como el link, el enlace histórico que tiene la pesca de arrastre para poblaciones como Punta Arenas, ¿verdad? Cuando es la primera actividad productiva a nivel de pesca que se genera, digamos, a nivel ya más comercial. Entonces es importante ver esas cosas. En 1960 hay un decreto ejecutivo que prohíbe la pesca de arrastre en la parte interna del Golfo de Nicoya, y eso es sumamente importante porque decían en algunas veces que los arrastreros entraban al Golfo de Nicoya o en las partes internas, y eso es prohibido desde 1960. Que si hay, que si entran o no, realmente no tengo certeza, pero en 1960 hay un decreto ejecutivo que lo prohíbe. Ahí empieza la tecnificación y aumento del número de embarcaciones. En 1980 hay una intensificación de la actividad debido al programa de desarrollo pesquero y de tecnología dados por el Estado, y se habla de que es la época dorada del camarón, porque es donde hay el máximo crecimiento y la diversidad de capturas, y hay un aumento en los desembarcos. Ya en los 90 se evidencia la sobreexplotación y el posible colapso del camarón y otras especies en el Golfo de Nicoya. En el 2000 empiezan los declives de desembarques a nivel nacional, y el número de barcos en ese momento disminuye. Desde 2005 al 2006 empiezan a haber como denuncias de los impactos al lecho marino, a los ecosistemas y a las redes de arrastre. En el 2013 se genera la acción de inconstitucionalidad que paraliza el otorgamiento y la renovación de estas licencias. Aquí no me voy a tener demasiado porque sí es un cuadro muy, muy grande, pero es prácticamente todas las intervenciones, digamos, oficiales que están hechas desde el gobierno, desde el 2013 hasta el corte de mi investigación, que fue junio del 2020. Por cuestiones de que tenía que generar un corte temporal, no metí, por decirlo así, todo lo que pasó en octubre cuando se aprobó el proyecto y luego se vetó. Eso no lo pude, digamos, incluir, pero bueno, ahí está como un cuadro, línea del tiempo. Respecto a la pesca camarón, falta información disponible respecto al tema pesquero, no existe información actualizada por parte de Incopesca. Yo me las acerqué, quería saber cuánto, o sea, si había un porcentaje o había algún tipo de número que yo podía saber cuánto fue la población afectada. Sé que luego se hicieron caracterizaciones, pero Incopesca no tiene esos datos. La problemática alrededor de la paralización de las licencias ha atravesado la administración de 3 gobiernos diferentes, y eso es muy importante, digamos. Aquí, no sé si ven el cursor, el 2013 empieza en el gobierno, o sea, terminando el gobierno de Lauro Chinchilla, se genera la paralización, digamos, el fallo. Luego entra todo el gobierno de Luis Guillermo Solís, y luego entra el gobierno de Carlos Alvarado, y como podemos ver en el cuadro, el gobierno de Luis Guillermo Solís fue como pues, el que generó como más iniciativas, ¿verdad?, para tratar de ver qué hacer al respecto de la crisis económica que está viviendo Punta Arenas alrededor del sector. El problema tal vez es que hay algunas cosas que se generaron, algunos acuerdos que no se siguieron en la siguiente administración, es decir, la administración Alvarado Quesada. Entonces, prácticamente que fueron soluciones que se quedaron en el corto plazo, porque prácticamente la administración 2018, 2021, 22 no ha generado prácticamente que solo lo del veto, por decirlo así, porque prácticamente que el proyecto entró por la Asamblea Legislativa, entonces realmente no ha habido como una incidencia directa en lo que respecta a las familias afectadas y a la paralización de la pesca de arrastre. Hay algo importante que entender, es que la implementación de mecanismos para la gestión y el uso sostenible de los recursos marinos entra a tratar de resolver problemas de manera muy tardía. Hay un desfase. Si empezamos a ver, la legislación empieza en los 60, 70, 80, pero de manera mucho más como fuerte, 80, 90, cuando
la pesca inicia desde los 50, entonces podemos ver que hay un desfase de 30 años. Algunos resultados rápidos, porque estoy hablando demasiado. Básicamente, que a raíz del análisis del discurso que hice, que no profundicé demasiado, y al hacer un análisis mediático de la situación, únicamente mediático, ¿verdad? Hay un tono predominante, obviamente, de la pesca de arrastre como actividad productiva, es decir, hay un tono negativo, la pesca de arrastre se criminaliza, es mala, se tiene que eliminar, y eso se aborda en la mayoría de medios de comunicación. Entonces hay una cobertura mediática que se siente a centrar siempre en las consecuencias e impactos ambientales que han causado la pesquería, a cuestionar el rol de Incopesca, la falta de estudios técnicos científicos y a las disputas entre flotas que construyen a cierta rivalidad. Y eso a mí me parece súper interesante porque, claro, si usted empieza a ver los titulares, es como pescadores artesanales en contra de la pesca arrastre. ¿Cuáles pescadores artesanales? ¿Quiénes? ¿De qué comunidades? Problematizar los sectores es sumamente importante. Mayor cobertura de los medios de comunicación sobre el tema cuando generaron proyectos de ley, es decir, 2013, 2015, 2018, 2019 y ahora 2020. El símbolo, eso me parece súper curioso, ¿verdad? Como la tortuga era una de las especies víctimas, o es una de las especies víctimas de la pesca de arrastre, entonces se mueve alrededor de los medios de comunicación, ¿verdad? Y eso genera tanta indignación y empatía con el público meta que la gente se posiciona en contra de la pesca de arrastre, ¿verdad? Y sobre todo ciudadanos de sectores urbanos. En estas campañas, obviamente, los pescadores y peladores se sintieron criminalizados y deslegitimizados, porque lo más curioso del abordaje mediático es que el sector de los pescadores tripulantes, hablemos de los que yo trabajé, tuvo, y eso que puede ahí tener 8 noticias, que equivale a un 6%, pero pudo haber sido 2 noticias que entrevistaron a gente del sector trabajador, ¿verdad? Entonces, es muy curioso que una problemática que les atañe, la cobertura mediática los invisibiliza totalmente. Y además, el abordaje mediático, entonces, obviamente, estuvo como centralizado, por decirlo así, en el sector académico, ONG y el gobierno, que tuvo posiciones contrarias, ¿verdad? Depende del ministerio al que usted entrevistaba. Lo que pasa es que una cobertura tan homogénea o tan lineal de la situación generó que se analizara el sector semi-industrial de arrastre como un sector homogéneo, cuando en realidad lo interno es bastante complejo. Digamos, en algunas se generan 2 coaliciones discursivas porque se polarizó de cierta manera el debate, ¿verdad? Una coalición, que yo le llamo coaliciones discursivas según Hayer, un autor que utilicé. Hay una coalición alrededor de la conservación del mar y los recursos marinos, y otra coalición que exige un aprovechamiento sostenible del camarón. Obviamente, pues hay un punto en común que tienen ambas coaliciones o ambos bandos, por decirlo así, que es la organización institucional. Ambos creen que la política pesquera, Incopesca, y las políticas públicas tienen que ser revisadas. El personal, los estudios para hacer eso tienen que ser revisados. Y ahí es muy importante, claro, porque se genera un cierto tipo de consenso en eso, ¿verdad? Pero respecto a gestión de los recursos marinos pesqueros, la coalición de la conservación dice que la gestión y el ordenamiento tiene que ser basado en ciencia únicamente. La gestión de los recursos marinos pesqueros, respecto a la coalición del aprovechamiento, unos dicen que sí, que una parte que sí, políticas basadas en ciencia, pero otro sector, no solo políticas basadas en ciencia, sino políticas basadas en el conocimiento también tradicional de la gente que vive y respira en esos ecosistemas. Bueno, a nivel general, obviamente, la pesca de arrastre como actividad productiva se le asigna características negativas. Hay una criminalización de los sectores, hay una polarización del debate entre buenos y malos, y lo moralmente correcto es cerrar la pesquería de arrastre, ¿verdad? Y se legitiman este tipo de medidas por medio del conocimiento experto, académico y científico, que al final pudo monopolizar los términos del debate, por muchas otras razones que no les puedo explicar ahorita. Algo súper interesante que salió de los resultados es que cuando hablamos de las causas de la sobreexplotación de los recursos marinos en el Golfo de Nicoya y en las partes externas, usted veía los medios de comunicación y la gente hablaba pesca arrastre, pesca arrastre. Entonces, si alguien no sabe sobre este tema, dirá, uy, sí, si eliminamos la pesca arrastre, las presiones antropogénicas y los impactos en el Golfo van a disminuir.
Pero luego, cuando hicimos cartografía participativa, encuestas, entrevistas, observación, me doy cuenta que hay un montón de presiones alrededor del Golfo, ¿verdad? Y que si vemos los dos mapas que pongo aquí, tanto pescadores semi-industriales como artesanales, haciendo los talleres de manera separada, coinciden. Coinciden en la contaminación por agroquímicos proveniente de la agroindustria, piña, arroz, caña, melón, contaminación, impacto al manglar por quema de caña. Estuvieron en temporada de quema de caña hace poquito y eso es un problema de todos los años. Y creo que nadie mejor que ustedes, los puntarenenses, saben que es cierto. Contaminación por basura, Cuenca, Tárcoles y Tempisque, pesca ilegal artesanal por bomba, trasmayo, rastras que pescan camarón, contaminación hotelera, contaminación de acuicultura, tala y quema de mangle. Y eso es súper importante porque entonces si realmente nos estamos preocupando por la gestión y el ordenamiento pesquero y los recursos marinos, ¿por qué esas presiones se siguen dando? O sea, el deterioro y la sobreexplotación de los recursos, la pesca de arrastre generó impactos y la sostenibilidad todavía hay todo un debate alrededor de eso, pero esto sigue pasando a pesar de que la pesca de arrastre ya no esté, ¿verdad? Y las autoridades no han hecho la manera digamos, de intermediar estas presiones. Lo único que quiero hablar de esta diapositiva es que hay una narrativa recurrente alrededor del discurso a favor de la conservación de los recursos marinos. Hay una narrativa de que el pescador semi-industrial se puede, digamos, reinventar. Tiene que haber un emprendimiento. Pero ese discurso tan grosero y tan poco de poco reconocimiento de la pesca cultural como actividad, de la pesca como actividad cultural, hace que sea muy fácil decir, ah, no, pero es que ellos están pobres porque ellos no se quieren reinventar, no quieren hacer otras cosas, aprender otros idiomas. Estamos hablando de una flota de personas mayores. O sea, yo creo que la media en edad de las personas que entrevisté o de las personas dentro de la flota semi-industrial y luego la artesanal es a partir de unos 55 años. Son cero competitivos porque ya tienen altas edades en un mercado laboral que es altamente competitivo. Entonces, me parece como hasta me parecía muy chocante escuchar ese discurso no solo de organizaciones no gubernamentales, sino también de la institucionalidad, pensando que haciéndoles aprender un segundo idioma, las tasas de escolaridad de esas personas son muy bajas para que aprendan un segundo idioma. Ellos mismos me decían, yo ni sé, con costos sé escribir y yo voy a aprender portugués o inglés, me voy a ir a turistear en barcos. O sea, son cosas muy complejas que hay veces que los análisis se nos quedan cortos cuando no entendemos estas particularidades. Y algo también, se crea un enfrentamiento de los sectores pesqueros. Al final ellos me decían, ve Alexa, nosotros nos podemos ir a manifestar en San José. Los del semi-industrial diciendo sí queremos pesca arrastre y los artesanales de Guanacaste, del sur de Punta Arenas, de la otra parte del Golfo, decir no queremos pesca arrastre. Y genial, nos pagan viáticos o nos vamos con nuestros propios dinero y vamos y nos manifestamos. Pero cuando estamos en el mar, todos somos uno mismo. Entonces hay unas dinámicas culturales de la pesca dentro del mar que se invisibilizan totalmente a la hora de poner como a pelear a dos sectores altamente vulnerables. Pero como les decía, muchas de las personas en Punta Arenas que están, digamos, de familias pescadoras, su papá era pescador de camarón, su mamá era peladora, su hermano es artesanal, su otro hermano es palangrero. Entonces, la afectación de una pesquería va a ir en cadena a todos. No podemos pensar las pesquerías por separado. Entonces, respecto a las políticas institucionales, aquí lo que quiero resaltar es que las políticas tienden a ser muy centralizadas, van de arriba hacia abajo, le caen a la gente encima y si les gusta, bueno, y si no, también. Entonces, cuando los pescadores se levantan de las mesas de diálogo, al gobierno no le gusta. ¿Pero por qué? O sea, pensemos qué está pasando a nivel político, económico y social, que ya la gente no está validando sus espacios, ¿verdad? Y que todas las políticas que está generando la institucionalidad ya no son suficientes, ¿verdad? El problema de Incopesca, que bueno, esto no me voy a detener, la falta, el distanciamiento con el sector pesquero de Incopesca, o sea, a pesar de que se genera algún tipo de acercamiento con algunos líderes o con algunos voceros, los pescadores sienten que hay un distanciamiento de lo que Incopesca sirve para lo que Incopesca fue hecho para lo que realmente hace. Y tampoco hay un reconocimiento cultural de la pesca y una falta de involucramiento y participación. Que usted le inviten a una reunión para hablar de pesca no quiere decir que usted está validando la política que se va a generar. Eso es súper importante.
es importante entender que hay instrumentos de ordenamiento y gestión marina. O sea, esos instrumentos de gestión marina de manera aislada no funcionan si no se incluye a la gente que respira y trabaja en esa comunidad, en ese lugar. Y hay sentimientos locales de desconexión con la ciencia. Hay una brecha que tenemos que ver cómo cerrar entre el conocimiento local y empírico con los métodos científicos de gestión y ordenamiento pesquero. Respecto aquí, el tema de reconversión productiva, ¿verdad? Era como un tema, un tema súper recurrente, hay que reconvertirlos productivamente, hay que ver los temas de emprendimiento, de ponerlos a hacer otra cosa, ¿verdad? Cuando en realidad hay, o sea, bueno, yo no sé si ustedes vieron en Barranca, había todo este módulo de casas maya y no generó los resultados esperados. ¿Por qué? Porque estás poniendo a pescadores a hacer agricultura, y me lo decía el mismo ingeniero del INTA. Es como si yo poniera a agricultores de 70, 50 años a hacer pesca. No lo van a lograr, es cambiar un chip que ya no está en ellos, ¿verdad? Y no es como que no puedan aprender otras cosas, pero nada más la reconversión productiva es muy lenta, no es de la noche a la mañana. Sacar una flota pesquera sin desarrollar otro tipo de capacidades, tanto para las personas desempleadas, es inhumano. O sea, decir, del 2013 al 2019 están en vigencia las licencias, pero no hacer nada al respecto. No es que no es hacer nada. Obviamente, como les dije, como hubo un periodo, al menos el gobierno de Luis Guillermo Solís generó algunas cosas. Pero no solo la institucionalidad tiene que responder por eso, porque si vemos la campaña mediática, las ONGs tuvieron mucho peso, y creo que no solo hay que intervenir de esas maneras, sino también dar respuestas sociales a esta gente. Porque es gente, como les dije, con características sociodemográficas y personas, familias, que son muy específicas. Y el problema también es que Costa Rica no cuenta con una plataforma de datos actualizada. No sabemos el número de pescadores, ni las flotas. Entonces, al momento de la paralización, una de las debilidades que me decían los funcionarios públicos es que no sabían qué personas eran las afectadas, cuántos eran, quiénes eran. Y entonces, el descubrimiento de la flota o de ir viendo quiénes eran tomó un año y medio, 2 años. Entonces las respuestas por eso también se aplicaron de manera tardía. Hay que tratar de dejar de dar las respuestas hasta el cierre de la paralización de manera asistencialista. Ahorita la mayoría tiene subsidios de limas que generan dependencia y asistencialismo porque no les están generando nada. ¿Qué pasa si en medio de crisis económica como estamos ahorita les cortan los subsidios socioeconómicos temporales? Esas personas no tienen nada que hacer. No es que no estén buscando trabajo, lo están buscando, pero es que no encuentran, ¿verdad? Algunas de las soluciones además han ido únicamente enfocadas en el tema de mejoramiento tecnológico. Sí, todo bien lo de las balizas, sí, todo bien el dispositivo excluidor de tortugas, pero también es hora como de como echar para su propio saco y para adentro. El tema de otorgamiento de licencias, el tema de las garantías laborales dentro del sector de arrastre, esas cosas son importantes y tampoco nadie las ha puesto sobre la mesa. Hay diferencias de clase, no es lo mismo hablar de los armadores, obviamente, que de los tripulantes, que de las peladoras, que de los cuerderos, que de los rederos. Las soluciones han estado encaminadas a limitar el acceso a la pesca e incentivar que los participantes dejen esa actividad productiva. Otra vez el tema del vínculo cultural queda ausente en el abordaje y esa falta de reconocimiento a los pescadores en las diferentes flotas marino-costeras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría de políticas están enfocadas a la competitividad y la sostenibilidad y ya, ¿verdad? Pero las preocupaciones sobre equidad social y reconocimiento cultural, ¿dónde quedan? Y hay investigaciones que hablan sobre eso. Las personas vinculadas a la pesca consideran este oficio no solo como un tema económico, sino también un tema emocional, un tema cultural. Lo relacionan con familia, con lazos de solidaridad, empatía y como una herencia. Y si nosotros creo que hasta que uno no nazca en familia de pescadores no va a entender lo que significa esto. Los pescadores perciben a la pesca como un elemento intrínseco a ellos, ¿verdad? Porque la actividad se construye o se socializa de maneras muy tempranas. Los atraviesa de manera corporal, emocional y mental. Y entonces, ese apego a la pesca incide que ese apego a la pesca es una causa de esa dependencia, porque no necesariamente, o sea, que usted nazca pescador o pescadora no quiere decir que siempre va a ser pescador, puede que empiece a hacer otras cosas, pero hay una tendencia, ¿verdad? Porque hay características que da la pesca que no da ningún otro trabajo, como cuál, la autonomía, la autosuficiencia, la responsabilidad propia, el despliegue de su conocimiento local y la libertad.
El despliegue de conocimiento local es súper importante, porque a veces que los pescadores me decían, Ale, es que yo no me siento capaz de ir a esa reunión porque yo no sé nada, y usted sabe un montón, y usted me está enseñando a mí. Y creo que ponerse en ese papel es importante, validar el conocimiento de esas personas, y no solo hablo de pescadores, de indígenas, de personas campesinas, es sumamente importante. Aquí tengo un relato que hablaba. Pescar es algo que traemos en la sangre. Esto no significa que no es que no queramos aprender otra cosa, pero tiene que llevarse de la mano porque simplemente no nos pueden privar de pescar y ya. Obviamente, esto es, o sea, el impacto socioeconómico de la paralización de la pesquería estuvo acompañado de las características sociodemográficas, pero que fueron, digamos, que son hallazgos también de mis casos de estudio. Obviamente, la mayoría tiene características sociodemográficas como bajos índices de escolaridad y altas edades. Los bajos índices de escolaridad les ha generado falta de educación financiera, así me lo han dicho ellos. O sea, yo gané un montón cuando era pescador camaronero. El problema es que yo nunca supe cómo administrar eso. Y es porque, claro, muchos llegaron con costos a la escuela. Hay limitadas oportunidades de desarrollo socioeconómico, lo que los hace altamente dependientes de la extracción. La paralización de la pesca de arrastre tuvo un gran impacto también en los pescadores artesanales como industriales, y obviamente la paralización de esta pesquería revela la dependencia altamente grande que generó Punta Arenas de la década de 1970 hacia el recurso del camarón y su industria. Y por eso ahora hay una crisis tan aguda que se veía venir, pero es un proceso histórico y estructural, digamos, de Punta Arenas. O sea, ha generado, porque claro, no se han generado alternativas de empleo o economías asociadas que no, o diferentes a la pesca para que cuando se hubiera este cierre, la gente pudiera migrar a otros empleos. No, no lo hubo, ¿verdad? Entonces, obviamente, hay repercusiones socioeconómicas, pero también repercusiones psicológicas. Y nadie ha ahondado en estas cosas. Repercusiones alrededor de cuadros de ansiedad, de depresión, suicidios, deterioro de la salud mental, ruptura de familias, divorcios. El tema del narcotráfico es un tema importante porque muchas personas han tenido que recurrir no solo a empleos informales, sino ilegales, porque es un tema que está latente en las costas y no lo podemos ignorar. También hay que problematizar el tema del monopolio y las licencias, de la distribución de ingresos a lo interno de la flota, de las condiciones laborales, que no solo está atado a un desconocimiento de la normativa laboral actual hacia el pescador, sino también porque hay un estereotipo que trae consigo el trabajo de la pesca, que es un trabajo duro y masculinizado. Entonces vos no te puedes quejar digamos, de lo que está pasando en alta cuando estás pescando, porque si no te vuelven a ver como, ay, qué delicado, ay, qué frágil, ¿verdad? Eso es muy importante. Y bueno, básicamente ya para terminar, el tema de las comunidades pesqueras es súper importante porque las comunidades es lo que le da vida a esta gente. Porque al final la comunidad ha sido como el proceso de resistencia. Y se genera una comunidad de la mente. Este concepto me parece súper importante porque las comunidades pesqueras son solidarias entre sí, y eso me lo decían las diferentes flotas en Punta Arenas. Yo de cierta manera no quiero que se cierre el arrastre, no porque tengo un familiar ahí o algo así, pero es que me da miedo que en algún momento me cierren la pesquería a mí, y yo sé lo que se siente de no poder pescar. Entonces, esta solidaridad y ese anclaje, digamos, mental de es que saber que la pesca es un trabajo duro, genera relaciones de empatía, de conexión, de cerrar filas contra el gobierno, contra la ONG, contra lo que sea, para demandar derechos. Y bueno, entre las estrategias de adaptación ha estado el vínculo con las asociaciones, que es súper importante como un vehículo para no solo capacitarse, informarse, sino también encontrar oportunidades laborales, alternativas productivas, un medio para beneficios personales, pero para también beneficios colectivos. Las mujeres han tenido más espacios para la toma de decisión y para salir un poco de la dinámica, digamos, de no participar, la pluriactividad de diferentes proyectos de reconversión productiva. Y para terminar, entonces, ¿qué pasó luego de la paralización de la pesca de arrastre? Se identifican impactos negativos a nivel económico, social, psicológico y cultural, una precarización laboral y un desmejoramiento considerable en los medios de vida tanto de los pescadores artesanales como semi-industriales y las peladoras de camarón de Punta Arenas, alta dependencia de la economía local puntarenense ligada a las industrias de pesca, profundización de las desigualdades socioeconómicas y sociales existentes ya en la región del Pacífico Central. Los pescadores y sus familias han establecido estrategias de adaptación o alternativas
pero son empleos informales en su mayoría, ¿verdad? Se ha hecho un abordaje parcial de la problemática a nivel académico, hay una criminalización de ciertos sectores pesqueros frente a otros, homogenizando, ignorando las desigualdades de clase y género dentro de las pesquerías. Las élites urbanas, académicas y científicas son los que legitiman sus intereses y agendas, y hay una negligencia estatal. Las acciones directas implementadas por los diferentes gobiernos no han generado resultados necesarios ni esperados. Y creo que hay una negligencia todavía más en esta última administración, que el tema de pesca de arrastre ha estado prácticamente que nulo. Y eso sería todo. Muchas gracias, Alexa, por tan amplia e increíble presentación. De antemano vamos a pedir disculpas a las personas que estuvieron intentando ingresar a la transmisión vía Facebook, ya que debido a las condiciones climatológicas, pues se vieron afectadas. Sin embargo, hay unas cuantas preguntas y comentarios que procederemos a abordar. La primera no es una pregunta, pero dice: agradezco este espacio que definitivamente abarcó muchas de mis dudas y mitos. Gracias, Alexa, y felicidades. Okay. Tenemos uno que dice: ¿cuánto tiempo tardaste aproximadamente en realizar esta investigación? Empezó a mediados del 2019 y terminó. En realidad, digamos, el contacto con las comunidades nunca termina. O sea, yo sigo involucrada con algunas personas de las asociaciones, o sea, hay veces, obviamente, como cualquier ser humano, uno genera más clic con ciertas personas que con otras, entonces he generado más vínculo con algunas más que con otras, pero trato de participar de manera más indirecta, porque al final tampoco la idea es que uno les resuelva o que ellos crean que uno les resuelva la vida, porque en realidad son personas totalmente autónomas e independientes y toman sus caminos. Entonces siempre es como un contacto, pero prácticamente que, sí, pues desde el 2019 hasta la fecha. De acuerdo. Hay un comentario también que dice: efectivamente, es un fenómeno súper complejo. El impacto ambiental de la pesca de arrastre es innegable, pero todos los demás problemas de contaminación que mencionó Alexa deberían ser igual de regulados que la pesca. Así como también se le debería dar la importancia a la dinámica sociocultural del sector pesquero, elemento fundamental de la identidad. Sin duda alguna, ¿verdad? Esta charla nos facilita un espacio de diálogo, efectivamente, pero más que nada un espacio de conciencia, ¿verdad? Creo que a las personas que pertenecemos a las zonas pesqueras, a las zonas costeras, nos hace un llamado a recapacitar, pero también a las personas que se encuentran fuera de estas zonas, definitivamente. O sea, yo también como que una de las motivaciones personales a raíz de esta investigación era, o sea, en realidad todo lo del arraigo cultural yo lo fui encontrando en el camino. No fue una categoría que yo decía, ay, esto está súper presente, no, o sea, cuando yo hacía las entrevistas, hacía las encuestas, observaba, hacía la cartografía, me daba cuenta, ¿verdad?, que el tema cultural era algo que tenía que visibilizar, que era inminente, que estaba ahí todo el tiempo, entonces era, terminó siendo un componente central dentro de la investigación, ¿verdad? Y tal vez un componente que me hace entender por qué las políticas no funcionan, ¿verdad? Y por qué las intervenciones que se han hecho no funcionan. Claro, es que no podemos abordar solamente algo desde lo... ¿Me escuchan? Sí. Sí. No podemos abordar algo innegando, ¿verdad?, el impacto social y cultural, en este caso, que tiene para las comunidades que involucran este tipo de, pues, digámosle problemáticas, pero realmente tiene más trasfondo, ¿verdad? Totalmente. Bueno, creo que ya podemos ir cerrando debido a la falla que tuvimos en nuestro canal de Facebook. Sin embargo, agradecemos la compañía de todas las y los presentes, de Alexa, definitivamente. Muchas gracias por brindarnos esta charla tan maravillosa. Además, ¿verdad? Queremos externar la invitación a todas las personas a los próximos espacios que se están gestando desde la carrera, desde la práctica profesional en colaboración con la carrera de gestión cultural y otros colaboradores. Hoy a las 5 p.m. tenemos una charla titulada Marketing Estratégico para Artistas, presentado por el señor Luis Sanabria. El próximo 22 de abril, la charla titulada Investigación y Comunicación de la Historia Local, presentada por el señor Luis Chávez Quirós. Y finalmente, el día 30 de abril, la charla titulada Orientaciones para el cobro de servicios profesionales, presentada por la máster Adriana Araya. Esperamos contar con la participación de las y los presentes y buenas tardes. Nuevamente agradecemos habernos acompañado.